Bienvenidos a un viaje por la fascinante historia de Venezuela. Desde sus antiguas culturas indígenas, pasando por la llegada de Cristóbal Colón en 1498, hasta convertirse en una joya colonial española. En las últimas décadas, la revolución bolivariana de Hugo Chávez y los desafíos bajo Nicolás Maduro han marcado la política del país, llevando a una crisis económica y social. A pesar de los desafíos, la riqueza cultural y la resiliencia del pueblo venezolano siguen brillando. Acompáñanos para explorar la historia de Venezuela. Historia de Venezuela. Prehistoria y culturas indígenas. La historia de Venezuela comienza con sus primeros habitantes, quienes llegaron hace aproximadamente 15.000 años. Diversas culturas indígenas florecieron en la región, incluyendo los caribes, arabaks y timotocuicas. Estos grupos desarrollaron sociedades complejas con distintas formas de organización social, económica y política. Los timotocuicas, por ejemplo, eran conocidos por sus avanzadas técnicas agrícolas y sistemas de terrazas. Conquista y colonización española. La llegada de Cristóbal Colón en 1498 marcó el comienzo de la influencia europea en Venezuela. Durante su tercer viaje, Colón llegó a las costas venezolanas y llamó al lugar Tierra de Gracia. Los primeros asentamientos permanentes europeos se establecieron en 1522 con la fundación de Cumaná, convirtiéndose en la primera ciudad europea en el continente sudamericano. La colonización española estuvo marcada por la explotación de las riquezas naturales y el sometimiento de las poblaciones indígenas. Se introdujeron sistemas de encomienda y repartimiento, que forzaban a los indígenas a trabajar para los colonizadores. Durante el siglo XVI, la búsqueda de oro y perlas impulsó la colonización, y ciudades como Caracas, fundada en 1567, comenzaron a desarrollarse como centros administrativos y comerciales. En los siglos XVII y XVIII, la economía venezolana se basó principalmente en la agricultura, con el cacao como principal producto de exportación. Durante este periodo, la sociedad colonial se estructuró en torno a una élite de terratenientes y comerciantes, mientras que la mayoría de la población consistía en indígenas, esclavos africanos y mestizos. En 1717, Venezuela se integró al Virreinato de Nueva Granada, y en 1777, se creó la Capitanía General de Venezuela, que otorgaba a la región un grado de autonomía administrativa. Este periodo también vio el crecimiento de movimientos sociales y económicos que sentarían las bases para el eventual movimiento independentista. La independencia de Venezuela fue parte de un proceso más amplio en América Latina. Inspirados por las revoluciones estadounidense y francesa, así como por la invasión napoleónica a España, los venezolanos comenzaron a buscar su independencia. El movimiento independentista comenzó formalmente el 19 de abril de 1810, cuando se formó una Junta Suprema en Caracas. El 5 de julio de 1811, Venezuela declaró su independencia, pero la lucha contra las fuerzas realistas españolas fue larga y ardua. Figuras como Francisco de Miranda y Simón Bolívar emergieron como líderes clave. Bolívar, conocido como el Libertador, lideró una serie de campañas militares que culminaron en la victoria en la Batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Asegurando la independencia de Venezuela. En 1823, la batalla naval del lago de Maracaibo consolidó la independencia definitiva. La Gran Colombia y la separación. Después de la independencia, Venezuela se unió a la Gran Colombia, una federación que también incluía a Colombia, Ecuador y Panamá. Esta unión, sin embargo, fue efímera debido a diferencias políticas y regionales. En 1830, Venezuela se separó de la Gran Colombia y se estableció como una república independiente, con José Antonio Páez como su primer presidente. Siglo XIX, conflictos y desarrollo. El siglo XIX en Venezuela estuvo marcado por constantes conflictos internos, guerras civiles y cambios de gobierno. La economía siguió basándose en la agricultura, pero la inestabilidad política dificultó el desarrollo sostenido. La Guerra Federal, 1859 a 1863, fue uno de los conflictos más significativos, resultando en la promulgación de una nueva constitución y la abolición de la esclavitud en 1854. A finales del siglo XIX, bajo la dictadura de Cipriano Castro y luego de Juan Vicente Gómez, el país comenzó a experimentar un cierto grado de modernización y desarrollo de infraestructura,
aunque estos logros estuvieron acompañados por represión y autoritarismo. Descubrimiento del petróleo y el siglo XX. El descubrimiento de petróleo a principios del siglo XX transformó radicalmente la economía venezolana. En 1922, el pozo de petróleo de los Barrosos II en el lago de Maracaibo comenzó a producir petróleo en grandes cantidades, marcando el inicio de la era petrolera en Venezuela. Esto atrajo inversión extranjera y convirtió a Venezuela en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, 1908 a 1935, el país experimentó un crecimiento económico significativo gracias al petróleo. Sin embargo, la riqueza petrolera también trajo consigo desigualdades y corrupción. En 1958, tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se estableció un sistema democrático que perduró hasta finales de los años 90. Durante este periodo, conocido como la Cuarta República, Venezuela experimentó crecimiento económico y estabilidad política, aunque también enfrentó problemas como la corrupción y la dependencia excesiva del petróleo. La Revolución Bolivariana. En 1998, Hugo Chávez fue elegido presidente, iniciando la llamada Revolución Bolivariana. Chávez implementó una serie de reformas políticas, económicas y sociales bajo el paraguas del socialismo del siglo XXI. Estas reformas incluyeron la nacionalización de la industria petrolera y la implementación de programas sociales dirigidos a reducir la pobreza y la desigualdad. Chávez gobernó hasta su muerte en 2013, momento en que Nicolás Maduro asumió la presidencia. El gobierno de Maduro ha sido altamente controvertido, enfrentando críticas tanto nacionales como internacionales por su manejo de la economía y la represión de la oposición. Crisis económica y política. En la última década, Venezuela ha enfrentado una grave crisis económica, política y social. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la emigración masiva han caracterizado la situación actual del país. La administración de Maduro ha sido criticada por su manejo de la crisis y la represión de la disidencia. La crisis ha llevado a millones de venezolanos a emigrar, buscando mejores condiciones de vida en otros países. Cultura y patrimonio. A lo largo de su historia, Venezuela ha desarrollado una rica cultura influenciada por sus raíces indígenas, africanas y europeas. La música, el baile, la gastronomía y las tradiciones populares son una parte integral de la identidad venezolana. El joropo es el baile nacional, y géneros musicales como el merengue, la salsa y la gaita zuliana son muy populares. Fiestas y celebraciones como el carnaval, la Feria de la Chinita y las celebraciones de Navidad reflejan la diversidad cultural del país. La gastronomía venezolana incluye platos tradicionales como arepas, hallacas, pabellón criollo y tequeños, que son un testimonio de la mezcla de influencias culinarias. Conclusión. La historia de Venezuela es un relato complejo de lucha, riqueza natural, diversidad cultural y desafíos políticos y económicos. Desde sus raíces indígenas hasta su papel como uno de los mayores productores de petróleo del mundo, Venezuela ha tenido un impacto significativo en la región y sigue siendo un país de gran importancia en América Latina. La resiliencia y creatividad del pueblo venezolano continúan siendo una fuerza motriz en la búsqueda de un futuro más próspero y justo. Hoy, más que nunca, el futuro de Venezuela está en manos de sus jóvenes y de aquellos que creen en un mañana mejor. La historia de este gran país sigue escribiéndose día a día. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta el próximo video.